Va a salir un cartelito a quienes están conectados vía Zoom para que den OK. Les pido por favor que acepten porque si no los va a retirar de la sala. Bueno, entonces retomando, estamos en el día de hoy para dar lugar a la defensa oral de la tesis de maestría en gestión y desarrollo territorial de la licenciada Lorena Gandini. En esta oportunidad, Lorena la acompaña la doctora Valentina Viego, quien la asesoró a lo largo de todo este proceso que ha sido extenso, trabajoso y laborioso, así que agradecerle en esta oportunidad a Valentina por el acompañamiento codo a codo que ha hecho con Lorena, que nos consta. En la sala, para quienes están presentes vía virtual, que no los pueden ver, está la doctora María Emilia Estrada, quien es la directora del programa de maestría, y también contamos con la presencia del doctor Roberto Bustos Cara, que es un miembro invaluable en esta maestría, miembro del comité y, bueno, gran baluarte de este programa. También contamos con la presencia de Andrea Saboretti, quien es la rectora de la Universidad Provincial del Sudeste, que vino a acompañar a Lorena, que es parte de esa casa de estudios. Bueno, en mi caso soy la doctora María Ibáñez, soy la secretaria de posgrado del Departamento de Economía saliente y también contamos con la presencia de la doctora María Celeste Chazardi, que es quien va a seguir con las funciones a partir del día lunes. Esto lo digo porque seguramente sea quien contacte a los jurados para coordinar las cuestiones operativas de la firma, etcétera. Así que hago el traspaso de funciones y le doy la bienvenida a Celeste con una defensa de tesis que es un trabajo interesante para hacer. Bueno, hecho todo este comentario, les cuento que la tesis de Lorena ha sido evaluada por dos jurados externos y un jurado local, tal como lo establece nuestro reglamento de posgrados académicos. En el caso de los jurados externos han sido designados el doctor Horacio Cao, quien es doctor en Administración de la Universidad de Buenos Aires, es profesor adjunto del Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es coordinador de la Unidad de Prospectiva y Estudios del Futuro del Instituto Nacional de la Administración Pública, de una dependencia de la cual se ha desempeñado como director. Bueno, Horacio cuenta con múltiples antecedentes de gestión pública a nivel nacional, provincial, muy vinculados a los temas que aborda Lorena en su tesis y tiene un repertorio muy extenso de publicaciones, tanto en revistas como en libros y en capítulos de libros de alto impacto y de muy buena indexación. Eh, ¿Alguien sabe? Pero yo te fallé. Ahí está, perdón. Que bueno, han sido uno de los motivos por los cuales también hemos convocado a Horacio por su gran trayectoria para evaluar este trabajo. También contamos con la participación como jurado externa de esta tesis con la doctora Marcela Leiva, que es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de La Plata, es investigadora asistente del CONICET, docente del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, tiene participación activa en espacios referidos al área sindical, de géneros y de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y también Marcela cuenta con muchas publicaciones de alto impacto que están vinculadas a la temática que abordará y nos contará ahora Lorena en unos minutos. Y finalmente tenemos el placer de contar con la actuación como jurado local de la magíster Soledad Boquín. Soledad es egresada de la maestría en sociología de este departamento, lo cual para nosotros es un placer. Es doctoranda en educación por Flaxo, es becaria doctoral del CONICET, es profesora adjunta del Departamento de Ciencias de la Educación de esta casa de estudios, ha dirigido tesis de posgrado y ha sido jurado de tesis vinculadas también a la temática que aborda Lorena en su tesis, y también cuenta con múltiples publicaciones que han sido parte de la justificación que este departamento esbozó ante la comisión de posgrado para elegirla como un jurado pertinente para evaluar el trabajo de Lorena. Lorena tiene aproximadamente 40 minutos para hacer la defensa de esta tesis. Vamos a estar regulando el cumplimiento de este tiempo desde el backstage, digamos. Les pido por favor a quienes están en Zoom mantengan sus micrófonos apagados, excepto los jurados externos si llegaran a tener alguna complicación en la transmisión, que se corta, que de golpe no ven bien la pantalla, por favor les pido que se desmuteen y nos avisen, así podemos solucionar el problema técnico y evitamos que pierdan parte de la evaluación de este acto de defensa. Una vez culminado este acto de defensa, vamos a dar lugar al intercambio entre los jurados y Lorena. Y una vez que eso termine, yo voy a pedir amablemente a los que están presentes virtual y presencialmente que nos retiremos para que demos el espacio que el jurado dictamine
sobre la evaluación final de la tesis y haga la redacción del acta. Cuando la jurado local, quien va a ser quien lleve el mando de este proceso, nos avise que podemos volver a entrar, vamos a dar lugar a que el jurado le notifique la evaluación numérica y cualitativa de la tesis a Lorena, y ahí sí vamos a dar lugar a que Lorena haga sus comentarios, su directora y la directora del programa para cerrar el acto de defensa, ¿sí? Así que les pido por favor que a partir de acá nos mantengamos en silencio y escuchamos a la protagonista del día, que es Lorena. Lore, tenés que compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Les voy a pedir a a Horacio o a Marcela que nos digan, por favor, si ustedes ven bien. Todavía los estamos viendo, así que si quieren hacernos señas con la cabeza, si ven bien la presentación. Perfecto. Voy a ocultar esto así no te molesta. Pantalla completa. Sí, sí, pero primero quiero ocultar esto. Ahí estamos. Sí. Bien. Ahora pues. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a dar inicio a la exposición de la presente tesis. Antes de iniciar quería hacer una aclaración, sobre todo para el jurado que realizó la corrección de la misma. El título que está presente en pantalla es un poco más extenso del que estuvo en la versión corregida. Esto fue una cuestión de edición, que hubo ahí un detalle en la edición y quedó otro título que no cambia el espíritu, pero quería hacer esta aclaración. El título de la tesis que voy a presentar se llama El involucramiento de los gobiernos locales en la función educativa desde la perspectiva de la descentralización, y es un caso de municipios del interior de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Bueno, ¿cuál es el problema que vamos a analizar? ¿Qué es lo que nos planteamos analizar en la presente tesis? Lo que venimos observando es que desde la década del 90 se generó una mayor implicancia de los gobiernos locales en funciones que tenían que ver con el bienestar de distintas capas de la población que habitaba sus territorios. Su población en general, ¿no? De todos los que habitaban, tanto la población de la sociedad como las actividades productivas, ¿no? Implicarlos en funciones que tenían que ver con tomar acciones tendientes a mejorar el desarrollo de lo que ocurría en esos territorios. Y esos municipios empezaron a encontrar en estas nuevas funciones, a cuestionarse si contaban, ¿no?, con los recursos humanos necesarios, con las capacidades técnicas que tenían en sus municipios, para poder hacer este cambio de municipios que venían de hacerse cargo de la recolección de residuos, de mantener sus espacios públicos limpios, de cobrar tasas por servicio, a ser, digamos, implicados en interpelados por nuevas demandas para los cuales muchos no contaban con las capacidades técnicas, de recursos humanos y sobre todo financieras, ¿no? Dentro de estas nuevas capacidades, durante la década del 2000, como vemos en pantalla, se produce una nueva oleada, ¿no?, de leyes y de modificaciones que le cambian un poquito el tono, ¿sí? Aparece la idea de los derechos y de implicarlos aún más en los derechos de otra capa de la población que tenía que ver con las infancias y con las adolescencias, ¿no? Y se los convoca junto con otros actores, como por ejemplo las familias. En una noción surge la idea de la corresponsabilidad, ¿no?, de los gobiernos locales en tomar decisiones vinculadas a este grupo etario que tenía que ver con las infancias y las adolescencias. Entonces los municipios comienzan a verse involucrados en otras funciones que hasta ese momento por ahí no realizaban, que tenían que ver con la educación y con el desarrollo social, precisamente por estas nuevas funciones que empezaban a ser interpelados y convocados, digamos, a involucrarse. Estas nuevas demandas y funciones también tenían su contracara, decir, bueno, a ver, ¿con qué financiamiento se iban a llevar adelante? Entonces, como podemos ver, se sanciona en el 2005 la ley 26075 de financiamiento educativo, un poco para o sea, en esta cuestión de trasladar funciones, de convocarlo, decir, bueno, también tiene que haber una contracara, digamos, con el financiamiento. Y esta ley tiene como un eje central, una columna vertebral, que es que tiene como meta que el 6% del PBI vaya destinado a educación. Y otra de las cosas que tiene que ver con el trabajo realizado es que surge el fondo educativo, ¿sí? El fondo educativo es un dinero que Nación le envía a provincias, y algunas provincias, no todas, la provincia de Buenos Aires sí, decidió que una parte chiquita de ese dinero del fondo educativo iba a ser trasladado a sus presupuestos para que justamente lo destinen a la función educativa de sus territorios. Ahora, ¿qué pasa? Con lo que nos encontramos es que los municipios, cuando empiezan a recibir este dinero del fondo educativo,
deciden, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y se encuentran en una variedad de situaciones, ¿no? Algunos deciden, bueno, vamos a crear áreas de educación porque queremos abrir la discusión, queremos hacerlo más participativo, transparentarlo, hacerlo de forma institucionalizada. Otros deciden que ya tenían algún área, entonces lo van a sumar a un área que ya existía. Otros deciden que no es necesario, que lo van a decidir entre el gobierno a cargo de ese momento del municipio. Y lo que llama la atención, la particularidad que encontramos, es que todos los municipios ya tenían con áreas que existían históricamente vinculadas a la temática educativa, que eran los consejos escolares. Los consejos escolares ya existían, tenían una trayectoria histórica, recibían fondos destinados a la cuestión educativa, y entonces aparece ahora este nuevo dinero del fondo educativo que lo reciben los municipios. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y cómo se articuló eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los consejos escolares? ¿Los invitaron a participar? ¿Participan? ¿Opinan? ¿Debaten cómo se destina ese dinero del fondo educativo o no? ¿O el dinero del fondo educativo se debate o tiene otros carriles diferentes? Esa es la pregunta que nos hicimos en relación a toda esta cuestión del problema que queríamos analizar. Y en base a este planteo es que decimos, bueno, el objetivo del trabajo va a ser, tenemos que comprender qué pasó, queremos comprender qué pasó en este contexto de recibir un dinero nuevo, cuando ya había un espacio territorial que se ocupaba de la educación, y lo queríamos hacer. La provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos, elegimos 6, para hacer el estudio, digamos, enfocado en esos 6 distritos de la provincia de Buenos Aires, vinculado a cómo se llevó a cabo este proceso de recibir este dinero y destinarlo a la educación, enfocado en políticas de formación y promoción de niñas, niños y adolescentes. Y el aporte, digamos, la novedad que hacemos con este trabajo es que hay muchos estudios que se evalúa esta temática, pero de grandes municipios como La Matanza, Mar del Plata, y no hay por ahí disponibles estudios de pequeños distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pasando a la metodología, ¿cómo hicimos el trabajo? Bueno, los municipios que se seleccionaron son 6, que ahí están en pantalla, son Pellegrini, Saliqueló, Tres Lomas, Guaminí, Adolfo Alsina y Saavedra. ¿Por qué se eligieron estos distritos? Bueno, en primer lugar, porque yo vivo en uno de ellos, que es Saliqueló. Luego vamos a ver en el mapa que estos distritos son distritos vecinos, ¿sí? Comparten un espacio territorial. Y lo que se evalúa al momento de elegir los municipios es la posibilidad concreta, ¿sí? De poder hacer el trabajo de campo, de acceder a actores claves en estos municipios, que como vemos se seleccionaron actores relevantes vinculados al sistema educativo, funcionarios de las áreas de educación, concejales, consejeros escolares, y había que poder acceder a los mismos y poder trasladarme, digamos, desde el punto de vista territorial para hacer el trabajo de campo, y que tuvieran distintos niveles de institucionalización de la función educativa. Como eso se daba, se eligieron esos 6 distritos. ¿Qué tipo de estudio se llevó adelante? El tipo de estudio queremos escribir, queremos entender cómo fue este proceso, y se llevó a cabo un tipo de estudio descriptivo, ¿no? Con un enfoque cualitativo. Y se utilizaron básicamente 2 fuentes de información, que son entrevistas en profundidad, como ya mencioné, a esos actores locales. Y cuando se trabaja con entrevistas en profundidad, determinar cuántas, ¿sí? Cuántas entrevistas es necesario hacer, se utiliza el criterio de saturación, ¿sí? El criterio de saturación es cuando los entrevistados te empiezan a decir más o menos lo mismo sobre el tema que lo estás involucrando. Luego vamos a ver si más avanzado en el trabajo de campo, si lo logramos o no por algunas cuestiones particulares que tienen que ver con el tema que le estábamos preguntando, ¿no? A estos entrevistados, cuando les preguntamos sobre dinero, sobre motivaciones, sobre roles, en localidades pequeñas que vamos a ver que tienen sus particularidades. Y también se utilizaron fuentes secundarias. Las fuentes secundarias que se utilizaron trataban de caracterizar, ¿sí? Este objeto de estudio. Por un lado lo describíamos y por el otro lado lo caracterizábamos. Indicadores se utilizaron varios, están descritos en la tesis, tienen que ver con la matrícula, con la cantidad de establecimientos, con indicadores de problemática educativa como ausentismo, repitencia, y otros que tienen que ver con los fondos, ¿no? El importe de fondo educativo, cuánto representaba eso en el presupuesto, después los vamos a ir considerando. Y por último, la metodología, digamos, las entrevistas que se hicieron fueron todas grabadas y desgrabadas a texto. Y luego se utilizó como un complemento el software Atlas T para procesar ese gran caudal de información y poder ir categorizando los ejes de análisis que se hicieron durante los momentos de las entrevistas.
Y por último, se utilizó el análisis de contenido, ¿no? Que como plantean los autores que están citados en pantallas, en este tipo de estudios, los entrevistados hay que observar cómo se encuentran cuando hacen la entrevista, si están relajados, si están tensos, si te dicen las cosas en un ámbito de confianza, si se abren, si están con un sentido positivo, si están nerviosos, si tienen temor, si no les gusta la información o las preguntas que les estás haciendo, digamos, todo ese contenido que rodea la entrevista se tiene en cuenta para este tipo se tuvo en cuenta para este tipo de estudios. Bueno, desde el punto de vista teórico, el eje teórico que atraviesa la tesis es el concepto de descentralización, ¿sí? Y para poder conceptualizarla vamos a ir a empezar por su contracara, que es la centralización. ¿Qué es la centralización? La centralización es una forma de organización del Estado que fue utilizada en los inicios de conformación de los Estados nacionales, cuando lo que se necesitaba era integrar el territorio, asegurar la provisión de servicios básicos, y en ese sentido, en ese contexto, tuvo una connotación progresista, ¿sí? Cumplió ese objetivo y fue utilizada en ese momento. Y con el paso del tiempo, comenzó un poco a ser cuestionada, ¿sí? Si realmente era efectiva la centralización, y es cuando empieza a mirarse con buenos ojos una alternativa, sino para anular la centralización, sino como una alternativa de gobierno que era la descentralización. Porque permitía digamos, un gobierno más cercano a la población, más cercano a las problemáticas que tenían, digamos, en el territorio las sociedades. Ahora bien, la descentralización, digamos, no adquiere un formato único, ¿sí? En la actualidad o en la realidad se ven formas mixtas, ¿sí? O combinadas de descentralización. Y ahí, como podemos ver, las dimensiones, ¿sí? Que se analizan desde el punto de vista teórico son tres: la política, la administrativa y la económica. La descentralización política implica que el gobierno central traslada, ¿sí? A los gobiernos subnacionales una problemática para que se haga cargo, pero también tiene que conseguir el dinero, ¿sí? Se traslada todo, que haga eso y que también consiga los fondos para llevar adelante esas funciones. En la descentralización administrativa lo que sucede es que se traslada una función y se le dice, bueno, te doy este dinero para que hagas esto, pero está acotado, no es que puede hacer lo que quiera, tiene que hacer algo que el gobierno central digamos, se reservó la decisión estratégica de qué tiene que hacer. Y en la descentralización económica sucede cuando un ente no estatal se va a hacer cargo de la prestación de un servicio, que es lo que conocemos como las privatizaciones, ¿no? Otra cosa importante que tenemos que decir en relación a la descentralización es que, bueno, en algunos casos tiene ventajas, ¿sí? Pero en algunos casos también tiene ciertos condicionantes o limitantes. ¿Se van a dar siempre? No, pero en algunos casos pueden suceder algunas limitantes a este proceso de descentralización, como por ejemplo, puede ser que en casos de economía de escala se presente menor eficiencia cuando se aplica la descentralización. Abrir un espacio nuevo en otro territorio para cumplir una función implica tomar personal, implica sumar una capa más de burocracia en esa serie de secuencias de acciones que hay que hacer, entonces por ahí multiplican, no en todos lados, ¿no? Pero en algunos casos puede pasar. Y después algo que se ve también en las comunidades pequeñas es que la descentralización busca ampliar la participación, ¿no? La participación ciudadana, la democratización de las decisiones. Y a veces, en las comunidades pequeñas, donde es muy chico, donde todos se conocen, se generan algunas dinámicas de prácticas clientelares dentro de la política, donde a veces se condiciona, se conocen, entonces, bueno, se aprueba, voy a apoyar un proyecto siempre y cuando el otro concejal también me vote a favor otro proyecto, y si no me lo vota, no lo hago. Entonces, bueno, esas dinámicas de apoyos y lealtades políticas están presentes, son inherentes, no es ni bueno ni malo, pero están presentes en las dinámicas, sobre todo en las comunidades pequeñas, por ser muy chiquitas. Y entonces, bueno, eso limita un poco, ¿no? Esto del objetivo de lo que se pretende de la democratización. Y por último, los municipios muchas veces tienen límites, sobre todo en las políticas de recaudación. No siempre pueden recaudar más, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una limitante en cuanto a lo que se plantea desde la literatura. Y todo esto que analizamos de la descentralización en la realidad sucede aplicado en las realidades de organizaciones de gestión pública que tienen dinámicas particulares, entre las cuales podemos encontrar en las organizaciones de gestión pública se encuentran los partidos políticos, ¿sí? Los partidos políticos no trabajan en abstracto, no funcionan en abstracto. Tienen sobre todo un interés
genuino y que para eso están, de conseguir votos, buscar el voto activamente, de disputas por cargos políticos y de por permanecer en la agenda pública. No se hace solamente cuando hay elecciones, cuando son momentos electorales, sino que se hacen también durante los ejes de gobierno, durante los momentos de gobierno. Y bueno, y eso hace que a veces, desde el otro lado, no podamos entender algunas decisiones desde una simplificación racional, sino que hay que entenderla en este contexto lógico de las organizaciones de gestión pública. Y otras cosas que suceden son tensiones, a veces entre los niveles de gobierno. Cada uno quiere capitalizar políticamente una obra, ¿sí? Entonces, el intendente quiere ser el que gestionó el dinero para una obra grande en un distrito, y quiere sacarse la foto y quiere quedar ante sus votantes como que fue él. Y a veces no llega con el dinero, tiene que pedir a provincia, pero si provincia es de distinta agrupación política que el intendente, entonces no le da el dinero, o lo hace en la obra, pero después en el momento de la inauguración provincia no convoca al intendente, o lo convoca pero no sale en la foto. Bueno, todas esas cuestiones suceden en la realidad de estas organizaciones de gestión pública, y bueno, es importante mencionarlas. Y por último, también algo que sucede en las organizaciones de gestión pública son las capacidades con las que cuentan, ¿sí? Los municipios en general tienen limitaciones en las capacidades estatales, en sus recursos humanos, en sus recursos técnicos para poder afrontar estas nuevas funciones que decíamos que se los está convocando o implicando a participar. Bueno, pasamos a la provincia de Buenos Aires, a la estructura educativa de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, porque están, digamos, presentes los distritos que seleccionamos para hacer el trabajo de campo. La autoridad máxima en la provincia de Buenos Aires es la Dirección General de Cultura y Educación. La ley que los rige es la ley 13688, que se sancionó en el 2007 una modificación, y lo que plantea, entre una de las cuestiones importantes, es que tiene 12 años de obligatoriedad, desde la sala de 4 años hasta la finalización del secundario. Y esa Dirección General de Cultura y Educación en su estructura se hace cargo de 8 modalidades educativas, entre las cuales encontramos la artística, la educación especial, la educación en contextos de encierro y otras que están desarrolladas y explicadas en la tesis. Y a su vez, además de toda esta estructura en modalidades, hay otros espacios institucionales como los centros de formación laboral, los centros de educación complementaria, los CEF, los centros de educación física, con lo cual lo que podemos ver es que es un organigrama, una estructura jerárquica sumamente compleja, donde cada uno se encarga de una parte, y solapado a eso también está presente que los aspectos pedagógicos y administrativos se hacen cargo los inspectores. Y acá aparece otra cuestión que tiene la provincia de Buenos Aires, que como tiene un espacio, una superficie muy grande y también mucha población, está dividida en regiones educativas. Son 25 regiones en las cuales se divide la provincia de Buenos Aires, y para cada una de esas regiones hay autoridades. Hay un inspector en jefe regional, a su vez de ese inspector dependen inspectores distritales, que a su vez los distritales se dividen en áreas, y luego también dentro de las cabeceras de distritos están los secretarios de asuntos docentes, que se encargan de las cuestiones administrativas, ¿no? De cobertura de cargos, de titularizaciones y demás. Con esto ya podemos ver que es una estructura muy compleja, la del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Y se suma la parte espacial y territorial, que como decíamos hoy están presentes los consejos escolares, que tienen una trayectoria histórica, fueron creados, surgen a fines del siglo XIX, desde el año 1958 sus integrantes son elegidos por el voto popular en las elecciones generales, y pueden tener de 4 a 10 integrantes de acuerdo a la población del distrito, y tienen incumbencias en trabajar sobre la problemática educativa del distrito, ¿sí? Siempre tuvieron y tienen claro que esa es su función y son elegidos para esa función. Pero además en la cuestión espacial aparecen, además de las regiones educativas con todos los inspectores que dijimos, están desde el año 2003 las UEGD, que son las unidades educativas de gestión distrital, que son espacios multisectoriales que convocan a distintos actores de la comunidad vinculados a la educación a debatir, ¿sí? Abrir la participación sobre prioridades, abordar problemáticas y decidir, bueno, qué se va a hacer en relación a cuestiones educativas del distrito. Y por último, en cuanto al financiamiento, porque es lo que atañe y lo que nos interesa para el presente trabajo, ahí menciono el fondo educativo y el fondo compensador. El fondo compensador es el dinero que recibe el consejo escolar, y el fondo educativo es este dinero que empezaron a recibir los municipios para destinarlo a la función educativa.
nos enfocamos en estos dos porque son los que están descentralizados, ¿no? Y son los que tienen que ver con el objetivo de la tesis. Sumado a toda esta complejidad que tiene ya el sistema educativo, tenemos que decir que el territorio de la provincia de Buenos Aires es un territorio muy disímil, como podemos ver en pantalla. Tenemos por un lado el conurbano, que son muchísimos partidos muy chiquititos en superficie, pero concentran muchísima cantidad de alumnos, y como espejo tenemos el interior, que es una superficie muy extensa, con muchos partidos, pero con muy poquitos alumnos, ¿sí? En relación al anterior. Y por último, y en relación al fondo educativo y al fondo compensador, el fondo educativo, y esto es para todos los municipios, duplica en 10, ¿sí? A lo que reciben los municipios en concepto de fondo compensador, el Consejo Escolar, perdón. Duplica en 10 a lo que recibe el Consejo Escolar. Esto en todos los municipios es así, el dinero que se recibe en concepto de fondo educativo. ¿Qué implica o qué impacto va a tener en los presupuestos municipales? Eso es variable. En algunos presupuestos municipales el porcentaje va a ser mayor, en otros va a ser menor. En algunos, como el de Bahía Blanca, llega a ser del 10% y es una gravitación muy importante. O sea, tiene un peso importante el dinero que se recibe en concepto de fondo educativo en los presupuestos municipales, y es algo que vamos a ver más adelante con más detalle. Bueno, pasando ya a algunas características de los municipios analizados. Ahí los podemos ver en pantalla, ¿sí? En esa zona que está pintada de verde. Dentro de esa zona tenemos los tres municipios del norte de esa zona, son los más pequeños. Está Pellegrini más al norte, después sigue Saliqueló y Tres Lomas. Son pequeños, tienen menos de 10.000 habitantes y superficies más pequeñas. Y más al sur de esa división se encuentra Adolfo Alsina, Guaminí, y el que está más al sur es Saavedra. Estos municipios por ahí tienen algunas particularidades, como podemos ver en la cantidad de localidades que tienen dentro de sus superficies. Los más pequeños no tienen muchas localidades, digamos, menos complejo la gestión desde el punto de vista educativo, y los otros que tienen más localidades tienen mayor dispersión de establecimientos educativos dentro de su territorio. Las comunicaciones muchas veces son por caminos rurales, no hay rutas que conecten a veces una localidad con otra, la comunicación, las distancias son extensas. Y también pasa que a veces el órgano educativo está en la ciudad cabecera, y hay distritos donde la ciudad cabecera no es la más importante, es otra del distrito, donde está ubicado, digamos, referentes de educación, como sucede en Guaminí, que la cabecera es Guaminí, pero la ciudad más importante es Casbas, o Saavedra, que el distrito es Saavedra, pero su ciudad más importante es Pigüé. Estas son, digamos, algunas características de estos municipios analizados. Y como dijimos anteriormente, se analizaron información secundaria que tenía que ver con algunos indicadores, ¿no? Y ahí en pantalla podemos ver, por ejemplo, un indicador que es los recursos del fondo educativo que son destinados por alumno y por establecimiento, ¿sí? Están descontados el efecto de la inflación, con lo cual podemos ver la capacidad adquisitiva real que tienen, y lo que podemos observar es que tuvieron como un pico, ¿sí? Durante el 2016, 2017, y a partir de ese momento hay una tendencia a disminuir sostenidamente su poder adquisitivo, ¿sí? Hay una tendencia en negativo, ¿sí? De todas las curvas. Hay cierta heterogeneidad por ahí por alumno, pero luego hay una tendencia a disminuir. Y en el caso de los establecimientos vemos que convergen, ¿sí? La tendencia es negativa y convergen en cierta medida todos los municipios. Y esto es porque a partir del 2017 se empezó a aplicar el coeficiente de participación, el CUD, que es el coeficiente único de distribución, y ese coeficiente que se aplica para ver el dinero que se envía tiene variables que tienen que ver con la matrícula, con la superficie, con la cantidad de alumnos, con el resultado de la prueba a aprender, y como los municipios convergen en algunos de esos variables, los valores son similares, pero a pesar de haber disminuido, siguen teniendo una gravitación importante dentro de los presupuestos municipales. Continuando con algunos indicadores que nos interesaba mostrar, en la parte superior vemos la incidencia que tiene ese fondo educativo en los presupuestos municipales, ¿sí? Donde podemos ver que en algunos municipios es un poco más alta, como puede ser Salgueló, tiene el 7%, y en los otros en general ronda el 3 o 4%. No llega a ser del 10, como dijimos que en algunos municipios como Bahía Blanca era del 10, pero sí tiene una incidencia importante. Y estos datos, como podemos ver, hay algunas curvas que están cortadas, fue difícil conseguir la información, muchos municipios no la publican, ¿sí? No transparentan estos datos de información presupuestaria. Entonces, de lo que pudimos conseguir, la idea era mostrar, reflejar cómo
en los municipios que estábamos analizando impactaba o tenía, digamos, qué movilidad tenía esta cuestión del fondo educativo, qué incidencia tenía en los presupuestos. Y igualmente es un valor importante. Y otros datos importantes, como dije antes, se buscaron algunos indicadores que tenían que ver con la cuestión educativa, con la problemática educativa, para caracterizar cómo está ese tema en estas localidades pequeñas. Y encontramos algunas cuestiones que llaman la atención, como por ejemplo esta es la tasa de repitencia, y encontramos de nivel primario y secundario, y encontramos, por ejemplo, Pellegrini, que está muy por encima del promedio de provincia, ¿sí? Y llama la atención porque dentro del promedio provincial está el conurbano, ¿sí? El conurbano sabemos que tiene grandes problemáticas de violencia, trayectorias educativas complejas, ausentismo. Entonces, bueno, llama la atención que en una localidad pequeña donde los grupos de alumnos son más pequeños, donde se conocen los docentes y demás, esté presente esta problemática. Y en cuanto al nivel secundario, vemos que en el 2020 baja bastante la incidencia, pero fue un año atípico, digamos, por la cuestión de la pandemia, que no se puede tomar como referencia, pero que luego distritos como Saliqueló, Pellegrini y Saavedra muestran también valores por encima del promedio provincial, y bueno, que son problemáticas que podemos saber si los entrevistados la mencionan o no, porque llama la atención, digamos, en estas localidades pequeñas. Pasando ya al trabajo de campo, se realizaron en total 15 entrevistas, ahí figura en pantalla la distribución que tuvo entre cada uno de los distritos. Como les decía anteriormente, para determinar la cantidad de entrevistas que son necesarias para un tipo de trabajo descriptivo, hay que tener en cuenta el criterio de saturación. Muchas veces, en algunos casos, no se llegó al criterio de saturación porque la temática, cuando convoqué y me contacté con muchísimos referentes, pero muchos no accedían, porque la temática los incomodaba, porque se sentían con desconfianza de hablar, desde su rol que ocupaban en estos ámbitos públicos, sobre el uso de dinero, por las motivaciones que habían tenido para crear o no crear determinadas áreas de educación. Entonces, bueno, desde ese lugar hubo cierta complejidad para poder concretar más entrevistas y consideramos que 15 eran suficientes para poder reflejar lo que pasaba en estas localidades del interior con respecto al tema que queríamos analizar. Entrevistamos a funcionarios de las áreas de educación, algunos en actividad y otros que habían participado de la creación del área, consejeros escolares, concejales, porque son los que están involucrados en la gestión de estas dos fuentes de financiamiento, que es el Fondo Educativo y el Fondo Compensador. Y también se entrevistó a una referente de una institución intermedia porque habían gestionado una oferta pública, una oferta privada de educación superior universitaria en uno de los distritos, y por eso se decidió entender un poquito, sumar al análisis desde su visión. Para elegir los municipios dijimos que se tuvieron en cuenta, y ahí se preguntaban, estos son los ejes de análisis, que tuvieran área de educación, algunos específicas, otros era compartida, otros no tenían, qué los había motivado, cómo se había dado ese proceso, cómo había sido ese proceso de institucionalización. Se les convocaba a través de guiones de entrevista, que se hizo un guión para cada uno de los referentes, para poder captar los distintos momentos, qué había pasado, cómo gestionaban el fondo educativo y cómo se vinculaban entre ellos, ¿sí? Para tratar de ver si había relaciones de cooperación o de rivalidades, redes institucionales entre ellos. Bueno, ¿y qué obtuvimos? ¿Cuáles fueron los resultados con los que nos encontramos a partir de estas entrevistas en profundidad, este trabajo que realizamos? Los entrevistados no referían las problemáticas educativas. De lo que mencioné, de las problemáticas de repitencia y demás en los distritos, y que están más detallados en la tesis, nadie los mencionaba. Nadie estaba al tanto de que eso fuera un problema para sus distritos, sino que lo que perciben como una problemática es la oferta de carreras de nivel superior. Están muy enfocados en que el problema que tienen estas localidades pequeñas es que necesitan que sus egresados y que puedan tener acceso a estudiar carreras de nivel superior universitario, porque tengamos en cuenta que en la educación básica están los institutos de formación docente que están presentes, pero también ellos, como que el problema está en el nivel superior universitario. En cuanto a la creación y funcionamiento de estas áreas municipales, cuando
se los indagaba respecto a la motivación, que era por qué la habían creado, o cómo había sido el proceso, encontrábamos como algunas líneas diferentes. Para los que habían creado el área específica, que no había nada en educación y se creaba específicamente a partir de recibir el fondo educativo, era con una visión estratégica a largo plazo, ¿sí? Para el distrito, que tenía que ver con un convencimiento de que esa acción iba a tener un impacto en políticas, en el desarrollo de esa comunidad por impulsar la educación de su distrito. Y como con una continuidad, ¿sí? Y en las que era un área compartida, donde ya estaba, por ejemplo, deporte, cultura, y sumaban educación, era más por una cuestión electoral, ¿no? Porque era bien visto por los votantes decir, bueno, vamos a sumar educación al área de deporte, vamos a sumar educación al área de cultura. Y lo que sucedía en la realidad es que después no se multiplicaba el recurso humano, no se multiplicaban los recursos y bueno, muchas veces manifestaban eso, que no era tan fácil gestionar un área nueva como educación sumado a lo que ya venían realizando, que era más enfocado por ahí en otro tipo de actividades. Y después tenemos el área de las que no tenían área, que por ejemplo es la localidad de Pellegrini, no tenía al momento de realizar el relevamiento, que creo que no lo mencioné, fue realizado entre noviembre del 2021 y marzo del 2022, ¿sí? En ese momento no tenía, y bueno, y este es en Pellegrini, la entrevistada, en este caso, la consejera escolar oficialista manifestaba que no veía necesario crear un área nueva porque ya tenían el consejo escolar, ¿no? Para poder realizar gestiones. Y acá un poco también lo puedo vincular con lo que decía Goff de la territorialización de la política, porque muchas veces lo que se observa es que hay también un interés de generar una carrera política a partir del espacio que se ocupa, y entonces esta consejera escolar particularmente me comentaba, mencionaba que había gestionado desde el consejo escolar una carrera con una universidad para su distrito, ¿no? Y quería capitalizar eso, y tal vez también por eso decía, no es necesario que tengamos un área de educación, ¿sí? Pero muchas veces hay intereses de generar carreras políticas para acceder por ahí a otros cargos futuros. Otro de los resultados que se encontraron es que todos los distritos tienen programas de becas. En todos existen reglamentos de becas que ya existían antes de recibir el fondo educativo, pero lo que se encontró es que el fondo educativo, digamos, los intensificó o les dio otra relevancia dentro del distrito. Sobre todo también está el distrito de Guaminí, por ejemplo, que tiene dentro de su reglamento de becas, que es el más extenso y el más, digamos, evolucionado, tiene una residencia estudiantil en Bahía Blanca, alquilan una casa para que se puedan venir a estudiar egresados que por condiciones económicas no pueden hacerlo en su localidad, que puedan venir a instalarse a Bahía Blanca. Y así, en general, todos los distritos tenían reglamentos de becas con más dinero disponible, con menos, pero sí que tiene que ver, digamos, con esta problemática que identifican de las carreras de nivel superior, ¿no? De poder apuntalar y ayudar a que puedan estudiar en su distrito o los que se quieran trasladar poder apoyar. Continuando con los resultados, los consejos escolares coinciden en que una problemática es la gestión de proveedores locales. Estas comunidades tienen generalmente los albañiles, los plomeros, los electricistas se manejan en algunas situaciones de informalidad. Entonces, para obras pequeñas, consideremos que el consejo escolar no dispone de mucho dinero, sino se encarga en general de obras pequeñas, la canilla que gotea, la luz que se quemó y demás. No conseguían, tenían un problema en la gestión de proveedores porque no podían cumplir con los requisitos que le piden para hacer la rendición de esos fondos que la indicaban muy burocrática. Y en algunas entrevistas pensaban puentear esto con el fondo educativo, ¿sí? Pero es un poco que en la realidad el rendir del dinero del fondo educativo se rinde en provincia más o menos con los mismos requisitos. Entonces esto en la realidad no es tan así. Lo que sí sucede es que por ahí el fondo educativo se destina para obras más grandes y para obras más grandes sí, por ahí se consigue la factura y se consigue, digamos, poder, hacer el procedimiento de otra forma. Y en relación a otro de los objetivos que queríamos encontrar, cómo se vinculaban y cómo operaban en estas redes entre ellos, se encontraban varias tensiones, ¿no? Entre algunos de ellos. En general, lo que manifestaban es que nos llevamos todos bien. Digamos, la cuestión educativa los convoca, que los chicos estén mejor, que estén en mejores escuelas, que puedan estudiar en mejores condiciones, los convocaba a todos estos actores y en general en su discurso, en su visión, se llevaban bien. Ahora, ahí hay un caso, por ejemplo, en Tres Lomas, perdón, donde, siendo de la misma agrupación política, la consejera escolar oficialista manifiesta lo más democrático sería que el destino de los fondos se resuelva en las reuniones de UEGD,
y luego se ejecute, más allá de que haya una oficina de educación. Eran de la misma agrupación partidaria, pero esta consejera oficialista no coincidía, no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo su Secretaría de Educación con respecto al destino de fondos, ¿sí? Sentía ahí, se observaba una tensión entre ellos que no te lo dicen, o sea, no me lo dijo la Secretaría de Educación, sino que lo pude ver cuando cruzo la entrevista con la consejera escolar. Bueno, y pasando ya a las conclusiones, ¿qué es lo que encontramos, digamos, luego de realizar todo este trabajo de campo, de revisar la literatura? En primer lugar, digamos, revisando la literatura, pareciera que la descentralización educativa se agotó un poco en la década del 90 pasando a escuelas. Ya cuando se hizo la transferencia de escuelas, ahí se agotó, ya no hubo más cuestiones que tuvieran que ver con la descentralización educativa. Y encontramos formas más recientes, ¿sí? Cuando empiezan a recibir el fondo educativo, cuando se crean las UEGD, estos espacios multisectoriales de concertación y de debate, son formas nuevas, ¿sí? Adquieren otra forma, pero sigue siendo unas nuevas formas de descentralización, más, digamos, con otro tenor, donde hay que debatir, donde hay que abrir la participación, donde hay que ver qué se hace, pero se enmarcan dentro de nuevas formas recientes de descentralización. Ahora, ¿qué pasa? Esas nuevas formas de descentralización tienen sus dificultades, porque como decíamos, esto de abrir el debate, si voy a convocar a otros, digamos, al consejo escolar, si voy a abrir la participación, si voy a consultar a ver qué voy a hacer con este fondo educativo o no, abre, ¿sí?, unas dificultades porque las localidades pequeñas, como dije, se manejan, se conocen todos, y hay condicionamientos, ¿sí?, lealtades que hacen que eso no fluya tal vez como es esperado, ¿sí? Y también eso después se observa en las gestiones, ¿sí?, de ese fondo educativo, que podemos observar como distintos tipos, ¿sí?, de gestión. Una gestión más institucionalizada, más transparente, donde se blanquea, donde se abre, donde se muestra, ¿sí?, que todo el dinero del fondo educativo va a ir destinado a educación. Lo vimos en el distrito de Saavedra y en el distrito de Guaminí, una gestión más institucionalizada entre los entrevistados, eso lo manifestaban. Y en otros distritos una gestión fragmentada, ¿no?, con tensiones, lo que mencioné recién de Tres Lomas, lo mismo pasó en Pellegrini, que decían, no, nosotros no necesitamos, pero yo gestiono, y en Saliqueló lo mismo, ¿sí? Unas gestiones más fragmentadas, donde el concejal dice, yo no me entero, no sé cuándo llega el fondo educativo, no lo necesito saber, lo decide el intendente, lo decide tesorería, ¿no?, como unas gestiones más fragmentadas. Pero si miramos a los consejos escolares no. Ellos siguen siendo una autoridad en la materia educativa y se sienten con autoridad para poder decidir en materia educativa en los distritos. Lo que pasa es que no tienen plata, digamos, reciben poco dinero y ese poco dinero que reciben les cuesta mucho ejecutarlo, pero siguen teniendo autoridad, siguen sintiendo que son ellos los que eligieron, los que fueron elegidos para decidir en materia educativa y que tienen, digamos, injerencia en esa temática, más allá de que después no cuentan por ahí con el dinero para poder concretarlo. ¿Por qué las acciones municipales parecen, las más activas parecen concentradas en esta cuestión universitaria de nivel superior? Porque lo que podemos ver, sí, que es una de las cosas que encontramos en de los resultados del estudio, es que es un área donde los municipios tienen cierta vacancia y poder de desplegar acciones. En lo que es la educación general básica, como mostré de la provincia de Buenos Aires, está ahí toda una estructura jerárquica donde cada uno se encarga de distintas acciones y el municipio no puede desplegar demasiadas acciones en esa estructura. Entonces, sumado a que es una demanda o está bien visto desde la comunidad, es una convocatoria desde los ciudadanos, la educación superior, entonces tienen un área de vacancia y ahí despliegan acciones porque lo perciben como una problemática y despliegan acciones en el nivel superior y también por eso se enfocan en el programa de becas y en la apertura de espacios de formación. Algo que no mencioné es que en todos estos distritos analizados tienen espacios donde se ofrecen carreras universitarias. La Universidad Provincial del Sudeste está presente en todos estos distritos. En ese momento tenía una relevancia mayor por ahí las carreras presenciales. Sabemos que después de pandemia las ofertas a distancia se multiplicaron y tal vez hoy se puede acceder a estudiar de forma remota, pero lo siguen percibiendo como una problemática. Y también
el límite a la cooperación entre distintos funcionarios es porque se quieren apropiar de los beneficios políticos, o sea, la gestión de una obra, como decía, por parte del intendente, a veces está condicionada porque quiere sacarse la foto y quiere ser él el que la realiza, y si no llega con los fondos, depende del vínculo y la comunicación que tenga con provincia, se convoca o no se convoca, entonces eso limita un poco la cooperación de funcionarios y niveles, que es un poco lo que la literatura espera, o lo que se espera de estas nuevas regulaciones. Por ahí en la realidad sucede de esta forma. Y también estas tensiones que pasan entre en la realidad, de acuerdo al tipo de trabajo, que se hizo un trabajo con entrevistas, no se puede, tiene baja observabilidad. Digamos, que el entrevistado me diga que nos llevamos todos bien y está todo bien cuando tenemos que decidir. Yo lo que puedo observar es por contraste, por ver lo que me dijo el de la oposición, que me decía, no, yo no estoy de acuerdo, la verdad que deciden cualquier cosa cuando me convocan en la UGD, pero después hace lo que quiere el intendente porque tiene intereses políticos. Entonces, el registro de las entrevistas a veces es difícil captar eso, pero se puede hacer por una, digamos, enfrentar los discursos y ver desde la óptica qué es lo que dijeron de acuerdo al rol que encontraban. Y por último, digamos, esta expansión del fondo educativo, que dije que es un dinero que duplica en 10 a lo que reciben los consejos escolares en concepto de fondo de compensador, no se ve, digamos, en los indicadores educativos, no se muestra una mejora, no se ve que los municipios están mejor porque ahora reciben más dinero para educación en concepto de fondo educativo. Pero tal vez lo que sucede es que su preocupación, su interés, su problemática está enfocado en las carreras de nivel superior, y porque no tienen injerencia, no lo perciben que ellos sean los que pueden tener algún tipo de resolución, de tomar acciones en la repitencia, en la deserción, en el ausentismo de primaria, de secundaria. ¿Sí? Entonces, bueno, el problema lo enfocan en carreras de nivel superior y por ahí no se observa ese aumento del dinero del fondo educativo, y recibir ese dinero no se ve traducido en expansiones concretas o en cambios de los indicadores. Bueno, muchas gracias por saber. Vamos a dejar de compartir pantalla, así podemos ver a los jurados. Bueno, impecable con el tiempo, Sí, pero cronometrada. Bueno, Como les comentaba al principio de este acto de defensa de tesis, ahora vamos a dar lugar al intercambio de preguntas y comentarios por parte del jurado, por una cuestión que ya no es tan habitual, pero nunca se sabe. Siempre empezamos con los jurados externos por si tuviéramos alguna complicación con la conexión, así que si a ustedes les parece bien, vamos a empezar escuchando los comentarios y las preguntas de la doctora Marcela Leivas. Y, digamos, mi recomendación en estos casos es que Lore vaya respondiendo uno a uno a los jurados, también por si tuviéramos alguna cuestión con la conexión, que no quedaran un jurado sin escuchar respuestas a sus comentarios. Bueno, buen día. En principio, bueno, gracias por haberme convocado a acompañar este proceso de finalización de esta tesis, que me parece sumamente interesante, relevante, que visibiliza procesos que están como muy naturalizados y pocas veces nos detenemos a mirarlos, y que son tan relevantes porque, bueno, configuran, ¿no?, lo que termina aconteciendo en el sistema educativo. La verdad es que me surgen algunos comentarios, no sé si quizás preguntas como para seguir avanzando en el análisis, en la problematización, porque bueno, es como decías, una tesis exploratoria, ¿no? En principio me parece como, me quedo así pensando en si esta política de descentralización, que vos decís, bueno, no se ven mejorías, ¿no?, en lo que termina aconteciendo en el sistema educativo local. Si pudiste ver alguna diferencia en las localidades donde la intervención del municipio, ¿no?, que sería ese un poco el objeto de estudio, varía en la medida de si existe o no consejo escolar, o si el fondo educativo
se destina al consejo escolar o no. ¿Por qué pienso esto? Porque, como vos decías, los consejos escolares parece que tienen un funcionamiento más democrático. Eh, Quizás porque están a la hora, ¿no?, de aplicar el fondo educativo. Por cómo son conformados esos consejos escolares, quizás, que no son discrecionales, que son conformados a través del voto popular, porque tienen un criterio de representación, etcétera, etcétera. Entonces, si ahí vos veías alguna diferencia en los municipios donde es central el consejo escolar, de aquellos donde el uso, en este caso del fondo educativo sería un ejemplo, es discrecional de parte del oficialismo, ¿no? Eso, y luego pensaba que, bueno, un poco lo planteaste al final, es cómo este análisis que vos haces reconceptualiza la idea de descentralización de los 90 a la actualidad. Pensaba en relación a eso, que bueno, un poco lo planteaste, y cómo vos como experta ahora en la temática propondrías consolidar o propondrías puentes para que frente a este diagnóstico haya una mejoría en los procesos educativos locales. Bueno, espero haber sido clara. Sí, Marcela, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, sí observo diferencias en relación a lo que vos planteás de los consejos escolares. Por un lado, hay consejos escolares y depende, digamos, de la profesionalización, del nivel que tenga ese consejero escolar. Como lo marqué en Pellegrini, fue uno de los lugares donde la consejera escolar tenía una actitud clara desde su rol y gestionaba, incluso ella me mencionaba que tenía el apoyo del intendente para poder hacer estas gestiones, ¿no? Entonces, su gestión excedía lo que vi en otros municipios de los consejeros escolares que se ocupaban de arreglar un foco, de arreglar una canilla que perdía y pensaban que hasta ahí llegaba su rol. Entonces, sí hay diferencias y depende básicamente de la configuración política o de ese gobierno, de la posibilidad del poder que le dé el intendente en ese caso para que puedan avanzar, y esta consejera escolar era más profesional, tenía otra visión, tenía otros contactos, se movía distinto y había conseguido, digamos, gestionado poder dictar una carrera universitaria en ese distrito que era Pellegrini. Y en otros los consejeros escolares no me marcaban eso. Digamos, lo que pasa es que depende el nivel del consejero escolar. Hay otros consejeros que eran maestras de nivel inicial, maestras de jardín, y por ahí no tenían esta cuestión de poder interesarse en una carrera universitaria o ver que eso era importante para sus distritos. Sí cumplía su rol, digamos, de poder ocuparse de la infraestructura o las problemáticas que le planteaban, digamos, desde las escuelas. Y sí, en los consejos escolares también lo que sucedía un poco es que conviven personas que fueron elegidas y pertenecen a distintas agrupaciones políticas, ¿no? Y entre ellos, si bien se llevan bien, por esto que decía que era una cuestión de cómo nos convoca la educación del distrito, sí a veces había ciertas tensiones entre ellos. Recuerdo un caso de Saliqueló, donde en ese momento que yo hice la entrevista, el gobierno a cargo era la Unión Vecinal, y era un partido que por primera vez ganaba las elecciones en Saliqueló, no tenía experiencia en gestión, y la consejera escolar de Unión por la Patria, Fuerza Patria, bueno, de ese partido, que sí tenían trayectoria y tenía toda una red y unos vínculos con Provincia de Buenos Aires, se ocupaba ella más de la gestión, que sin ser oficialista, digamos, tenía ese bagaje de contactos y era la que gestionaba más que los consejeros escolares oficialistas. Entonces sí, definitivamente sí hay diferencias en lo que los consejos escolares hacen en cada distrito. Y en relación al destino del fondo educativo, en algunos se los convoca a decidir y participan y tienen injerencia, y en otros no tanto, y sí noto diferencias en los distritos donde las áreas están más institucionalizadas y se debate el destino del fondo educativo, se notan diferencias en cuanto a lo que vos ves en el territorio de lo que se hizo con ese dinero en carreras de nivel superior universitario. Hay espacios donde funcionan, se dictan carreras universitarias, donde se equipan con computadoras, con administrativos, con personal que asesora, que recibe, y que se dictan carreras que de otra forma hay muchos estudiantes que
no se pueden ir, no solo los egresados a nivel secundario, ¿no? Sino esto que profesionaliza y logra que estudien personas que por ahí en su momento, cuando terminaron la secundaria, no se pudieron ir, pero ahora tienen 25, 30, 40 años y quieren estudiar o quieren progresar y pueden, digamos, acceder a una carrera universitaria. Y sí se nota cuando el distrito gestiona espacios, gestiona carreras, gestiona posibilidades, gestiona oferta, que ese recurso que ellos quieren profesionalizar también lo hacen porque los alumnos que se van a estudiar a otra localidad difícilmente vuelven. ¿Sí? Entonces ahí se va perdiendo el recurso profesional, estas localidades se van quedando, digamos, con menos profesionales y eso impacta en el desarrollo, que alguien pueda estudiar y se quede en su localidad, derrama, ¿sí? cierta acción, cierto desarrollo en distintos lugares que participa, pues no es solamente, digamos, que puede trabajar de su lugar, sino que es una persona formada que después participa en una institución intermedia, en un club, y gestiona y hace propuestas y se vincula más allá. Entonces, tracciona desarrollo y tracciona mejora para su distrito. Y sí se notan diferencias en el distrito que lo tiene más institucionalizado, que realiza más gestiones y que promueve el desarrollo de estas ofertas. No sé si respondí a tus preguntas. Sí, gracias. Bueno, si les parece, siguiendo la lógica anterior, vamos a escuchar los comentarios del doctor Horacio Cao. Sí, ¿qué tal? Bueno, nada, muy buena la exposición, muy buena la tesis, la verdad que me encantó el trabajo, aprendí muchísimo de leerlo. Hay como redes, yo vengo un poco, soy un poco externo a esta red que se construye acá, ustedes saben, hay redes de conocimiento alrededor de la gestión educativa que tiene su propia personalidad, su propia lógica. Yo vengo más del análisis estatal y me gustaría hacer un comentario casi como colega, no tanto como jurado, sino debatir casi con la comunidad de práctica educativa, digamos, algunos conceptos y algunas ideas que por lo menos en la bibliografía que yo manejo, en las redes internacionales, concretamente, para decirlo, hay un momento, estamos saliendo ya hace un par de décadas, de esta idea de la centralidad, del análisis centralización, descentralización, ¿no? Se considera insuficiente, se considera, hay una mirada naif, inclusive se cita Gandini en el texto un concepto que se repite indefinidamente desde hace muchas décadas, que la descentralización, por lo menos eso está claro, la descentralización no favorece la igualdad territorial. O es neutra o produce mayor polarización territorial, digamos. Los más ricos son más ricos y los más pobres son más pobres. Es así, aparte es lógico pensarlo así. Hay una cita de Finot que ha recorrido muchísimo, que está instalada, que estuvo instalada durante mucho tiempo, la idea de que la descentralización es más democrática, es más eficiente y garantiza la igualdad territorial. Y la evidencia empírica, por lo menos en nuestro país, casi le diría que en dos de los tres casos, por lo menos, los gobiernos más centralistas han tendido mayor hacia la igualdad territorial que el resto. Los otros dos siempre hay discusión. La tesis es apasionante porque construye una cosa que es muy de la Argentina y que diferencia a la Argentina de otros países de América Latina, esta capilaridad que tiene el Estado para llegar a través de múltiples actores hasta el último rincón de la Tierra. Este no es el último rincón de la Tierra, soy catamarqueño. No es Belén, no es Antofagasta de la Sierra, pero vos entrás a Antofagasta de la Sierra, que es el último lugar casi del planeta, y hay una escuela, una comisaría y un ámbito estatal. Y hay una comunidad que acá es mucho más densa y que es apasionante entender cómo llega la estatalidad y cómo llega la gobernabilidad y cómo llegan una serie de factores que hace a la construcción social, que acá es no solamente ver el organigrama de lo que es la Dirección General de Escuelas, que es infinito, y a eso le tenés que sumar las cooperadoras, los directores, las regiones educativas, toda la comunidad de práctica. Bueno, ¿y qué pasa cuando vos metés un nuevo actor ahí o le das nuevas instancias a un actor que son los municipios, que son muy potentes, que tienen mucha construcción territorial? ¿Cómo se mueve ese avispero? Bueno, este es el trabajo que vos estás haciendo y me parece maravilloso. Y me encanta, y justamente lo que nos falta conocer, tenemos la intuición de esa capilaridad, que hoy está en crisis, es una de las cosas que está pasando.
en algún momento hice algún trabajo, la tasa de reelección municipal partidaria es de arriba del 80% y eso está en crisis, y provincial también, ¿no? El partido que pone en juego la elección, digamos, en el 80% gana el oficialismo, en provincias y en municipios, y eso en los últimos años está empezando a romperse porque esa capilaridad es la que está en crisis, ¿no? Es lo que un poco está pasando. La experiencia de los 90 fue muy nefasta cuando se rompió eso que, como vos comentás, está cruzado de intereses, es muy ineficiente, pasan un montón de cosas y en los 90 se decía hay que sacar eso y meter al mercado y nos vamos a convertir en Suecia de un día para otro. Y efectivamente cuando se fue, o vino la pobreza extrema o vino el narcotráfico, digamos, ¿no? Hay que pensar cómo construir algo en lugar de eso que, como vos comentás, tiene muchos intereses cruzados, muchas veces es muy ineficiente, no cumple los objetivos para lo que está dando, pero cuando se levanta eso, la verdad que no queda, se generan situaciones de mucha anomia, de mucho descontrol social. Vuelvo a repetir, me encantó el trabajo, me parece que son de los trabajos que necesitamos encontrarnos ahí a nivel local, en la capilaridad para construirlo. Me permito recomendarte utilizar más pluralismo institucional, más que descentralización. Inclusive la descentralización tiene muchas paradojas. ¿Dónde está el poder? ¿Qué pasó después de que descentralizaron? Tiene más poder el intendente, tiene más poder el director, tiene más poder la cooperadora, tiene más poder la comunidad educativa. ¿En dónde pasó el poder, que es el centro de la descentralización, el poder, las capacidades, las potestades? Yo después de leerlo, me parece que hay como un desenfoque después de leer la tesis. No hay más poder del territorio, digamos, sobre el educativo, pero sí se crearon nuevas cosas, me imagino que los comedores escolares funcionan mejor, me imagino que hay pequeña obra pública que está más adecuada a lo que pide la gente, lo de las becas, pero fíjate que descentralizaron y no lograron el objetivo que es impactar sobre la tasa de repitencia, la calidad educativa, sobre el núcleo central del educativo. La verdad que parece, o me parece entender de lo de leer de la tesis, ahí fue casi neutro, ¿no? Se movió poquito. Nada, me pongo a hablar y no paro. Me encantó la tesis, buenísimo, felicito eh, a la tesista y a la directora, y la verdad que es un tema apasionante para seguir trabajando, y te conmino a que hagas el doctorado y que utilices pluralismo institucional en vez de descentralización para hacer tu tesis de doctorado. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, no sé si les parece, vamos a escuchar comentarios de la jurado local, la jueza Soledad Ortiz. Bien. Bueno, coincidiendo un poquito con Horacio, perdón, ahorita te estoy preparando. No, porque tenemos rango de tratar de hablar sobre la fuerte antes de llegar allá. Bien, bueno, en primer lugar felicitarte, Lorena, la verdad que es una exposición muy clara, muy concisa, muy entendible para tal vez quienes no son del ámbito y entonces pudieron llegar a entender esto. Bueno, empezar a disfrutar porque ya está. ¿Sí? Bien, con respecto, digamos, a mis intervenciones, no digo una jurado, sino como una colega que aborda el fenómeno educativo de distintas áreas, ¿no? Como cientista de la educación, a mí me interesa mucho lo pedagógico y entiendo que en esta tesis tal vez se hizo, digamos, el gran foco estuvo puesto en lo político, en lo administrativo, en lo económico. ¿Qué pasa con lo pedagógico, ¿no? En estas territorialidades, en estas situacionalidades? Porque, no sé, por citar, digamos, al espectro del marco teórico que vos muy detalladamente pusiste en tu tesis, yo cito a María Marta Formichela, que es alguien de aquí, digamos, de esta casa de estudios, en donde, por ejemplo, en 2006-2008, ella hace un análisis exhaustivo del proceso de descentralización en la provincia de Buenos Aires, en donde ella llega a la hipótesis, confirma la hipótesis en donde la lógica economicista fue la que imperó, dejando por detrás, ¿no? Muy desdibujadamente, la lógica pedagógica educativa, ¿sí? Bueno, yo vuelvo a sentir que sucede lo mismo, ¿sí? Solamente se encuentra una beta para que estos actores institucionales, territoriales, actúen en función de esta capilaridad del Estado, como dice Horacio, solamente en la proyección de nivel superior, ¿sí? Muy poca injerencia consideran que tienen en cuanto a los problemas educativos estructurales, ¿no? Como la repitencia. Entonces yo te pregunto, ¿qué otros aspectos sociopedagógicos, teniendo en cuenta que vos vivís, transitas una de estos municipios, qué otros aspectos sociopedagógicos propios de estas localidades pueden ser abordados por estas esferas municipales?
no necesariamente el sistema de educación formal, sino en lo no formal, ¿sí? Porque tiene que redundar esta descentralización, y una de las premisas es esta, en mayores niveles de equidad y mayores niveles de calidad educativa, si utilizamos este término, ¿no? Pero tienen que impactar en la educación de estas infancias y de estas juventudes. Bien, esa es la primera pregunta. Y otra de las preguntas, ¿no? Te lo dejo así como tal vez podemos discutir entre quienes estamos aquí, es en un escenario hipotético, teniendo en cuenta los proyectos de reforma educativa, ¿no? Que asoman y que asustan, ¿sí? En cuanto a la premisa principal de esta reforma educativa es la retirada del Estado, ¿no? En donde nos sitúa en niveles de subsidiariedad que son previos a la 1420, o sea, mayor agencia de las familias, mayor agencia de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, ¿cómo impactaría este escenario hipotético que puede llegar a hacerse real, ¿no? En los tiempos venideros, ¿cómo impactaría esta atomización de la educación, ¿sí? En el proceso de descentralización? Porque ya tu periodización quedaría corta acá. Tendríamos que agregar un cuarto momento, ¿no? Te entiendo. ¿Sí? Bueno, en relación a tu primera pregunta, en relación a la calidad, a lo pedagógico y a ocuparse de esas temáticas, encontré dos situaciones. En el municipio de Guaminí, donde es una de las áreas de educación que se crearon con esta lógica específica de crear un espacio, yo entrevisté a que había sido el creador de ese área, en ese momento ya no estaba en funciones, pero él me contaba cómo habían pensado estratégicamente con el intendente, que a su vez tenía muchos contactos y redes, porque había sido funcionario a nivel provincial, cómo habían creado ese área de educación y con qué visión. Y ahí él me contaba que tenía un área, se había dividido en distintas áreas dentro de su secretaría, por eso era la más institucionalizada, y tenía un área de capacitación pedagógica y del área pedagógica para docentes. ¿Por qué? Porque él había sido inspector, había sido director, había sido docente y se dio cuenta cuando él ejercía su función que necesitaban capacitación los docentes y que no era suficiente con la que daba el Estado. Entonces él, con ese dinero, generaba reuniones, me hablaba de capacitaciones que había traído a personas sumamente interesantes de Buenos Aires, había convocado a todos los docentes del distrito, los traía, trabajaban problemáticas de cómo enseñar matemática, cómo enseñar esto, cómo abordar cuestiones de los directores. Era todo una capacitación en esa línea, pero porque volvemos a depender de la capacidad, del nivel profesional que tenés de la persona que está a cargo de ese área educativa. Entonces, quedás un poco a merced de la persona que tocó en ese distrito y de su nivel profesional y de cómo lo despliega y del apoyo que tenga o no político del intendente. En ese municipio en particular, esas acciones tenían esa lógica pedagógica porque se daban cuenta que lo del Estado no era suficiente y que había una vacancia ahí para ocupar. Y después también lo encontré en Pellegrini. En Pellegrini, cuando entrevisto a la consejera escolar, ella me dice, yo no creo necesario crear un área de educación porque no se necesita ya se hace, digamos, los temas educativos ya se encarga el consejo escolar. Si creo un área, me dijo ella, lo que haría era ocuparme de la calidad educativa y de lo pedagógico. ¿Sí? Que ahí sí tengo, pero nuevamente, esa consejera escolar, su nivel era profesional, había estudiado nivel, o sea, tenía otra mirada que le permitía poder darse cuenta de que en ese distrito se necesitaba y que tenía que ir por ahí para poder ocuparse de ese tema pedagógico. En los otros distritos nadie lo mencionó, nadie lo vio como un problema y se ocupan en las escuelas los equipos de orientación docente, que son los que se encargan del centro de educación complementaria, son los que se encargan un poco de, digamos, los alumnos que no pueden acceder, porque otra cosa que está pasando en las localidades es que se están duplicando, se están apareciendo lugares por fuera de la escuela pública, algo que va en relación a lo segundo que me preguntaste, que esto de la retirada del Estado. No mencioné que en estos distritos, en algunos hay educación privada, no en todos, ¿sí? Solo en algunos hay educación privada, que es en Pellegrini, en Adolfo Alsina y en Saavedra, así que es en Pigüé. En el resto no, solamente hay educación pública. Y ahí con esto que vos mencionás de la retirada del Estado, yo lo que veo, tengo hijos en edad escolar, en secundaria y en primaria, en Saliqueló, que no hay educación privada, es todo público, que quedás un poco, digamos, desprovisto de recursos como familia, porque si el Estado se retira y tenés problemáticas o tenés cuestiones que resolver, las tenés que resolver por fuera, ¿sí? Y aparecen estos espacios que te digo que hay
maestras o psicopedagogas que abren un lugar para que los chicos puedan ir a hacer un apoyo para aprender a leer y escribir, para tener un refuerzo en matemáticas, que van todos los días. Los centros de educación complementaria están colapsados, en la mayoría de los distritos van muchos de los chicos que completan, digamos, su jornada escolar, van a la tarde a la escuela y a la mañana van al centro complementario para tener ese apoyo. Hay maestras que les ayudan a estudiar, les ayudan a hacer apuntes, y si eso se retira, ese alumno queda un poco desprovisto y quedas un poco condicionado, dependés de tu nivel como familia que puedas apoyar esa trayectoria educativa de tu hijo. Y en los lugares que haya por ahí oferta privada, puede ser, porque pienso en Pellegrini, que hay educación privada, y es uno de los que tiene peores indicadores educativos, entonces no sé hasta qué punto esa educación privada no es igual la educación privada de las grandes ciudades, no tienen esos valores, no se manejan en los mismos términos, pero bueno, está la oferta privada y puede ser que si el Estado se retira, vaya el que pueda ir a la privada, y el que quede, digamos, en la educación pública sienta un impacto en este sentido por la retirada de estos beneficios, de estas situaciones que se dan. Bueno, no sé si alguno de los jurados quiere hacer alguna intervención adicional o si ya están satisfechos con las respuestas y las intervenciones por parte de Lorena. No sé, ahí veo que sí, que Marcela hace que sí, Horacio también, Sole. Bueno, entonces, como les contaba, ahora vamos a proceder al jurado dictamen y a la evaluación final sobre las tesis. Voy a pedir, por favor, a quienes están presentes que se retiren, que aquí están online. En realidad, Lorena la voy a poner en sala de espera, así pueden de los jurados trabajar en tranquilidad. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar lectura al acta. En la ciudad de Bahía Blanca, los 13 días del mes de febrero del año 2026, se constituye por videoconferencia el jurado integrado por el doctor Horacio Antonio Cao, la doctora Marcela Leivas y la magíster Soledad Boquín, designados para atender en la defensa de la tesis de maestría en desarrollo y gestión territorial, titulada El involucramiento de los gobiernos locales en la función educativa desde la perspectiva de la descentralización, un análisis de casos del interior bonaerense, Argentina, elaborada por la licenciada Lorena Viviana Gandini, para optar por el grado académico de Magíster en Desarrollo y Gestión Territorial, bajo la dirección de la doctora Valentina Viego. Habiendo escuchado la exposición por parte de la postulante, se deja establecido lo siguiente. Metodología. En este punto se observa un adecuado tratamiento de la temática trabajada en un marco de abordaje exploratorio con abordaje cualitativo. La tesista combina entrevistas en profundidad con funcionarios, funcionarias municipales, consejeros, consejeras escolares y actores intermedios, complementándolas con fuentes secundarias provenientes de documentos oficiales, legislación, estadísticas y normativa provincial. Las revisiones y correcciones efectuadas conjuntamente con la exposición oral lograron una articulación satisfactoria en el marco conceptual y en análisis empírico. Los ajustes introducidos, han producido cambios fecundos en la estructura y en la argumentación de la tesis, fortaleciendo su consistencia interna y su capacidad explicativa. Profundidad de la investigación. La investigación presentada da cuenta de una profundidad analítica y una comprensión multidimensional del fenómeno estudiado. Se realiza una revisión exhaustiva de los antecedentes teóricos y empíricos sobre la descentralización educativa en América Latina, articulados con la experiencia argentina y particularmente bonaerense. La complejidad de la realidad estudiada abarca múltiples dimensiones que esta investigación ha logrado identificar y describir. Queda para futuras indagaciones avanzar en la construcción de una conceptualización sistémica que establezca jerarquías y modelos de vinculación entre actores y variables. Claridad y precisión en redacción y composición. La redacción de la tesis es clara y presenta coherencia argumental. El texto posee una estructura ordenada, con capítulos bien articulados entre sí y una secuencia lógica que facilita la comprensión del problema investigado. Lo anterior se complementa con una exposición oral fluida y precisa que permitió acercar con mayor profundidad los hallazgos al auditor. Fuentes de información. El corpus de fuentes empleadas es pertinente y equilibrado, combinando bibliografía especializada con documentos normativos, datos estadísticos y entrevistas a informantes clave. La tesista realiza un uso adecuado de referencias teóricas clásicas sobre descentralización. Se recomienda en futuras investigaciones actualizar la literatura de referencia en función de los avances del campo de las políticas públicas en el ámbito de los gobiernos y la gestión local.
Originalidad. La tesis aborda una temática de alta pertinencia y muy escasa exploración en la literatura académica argentina, el papel de los municipios en la gestión educativa. Su aporte de originalidad se acrecienta porque dirige el análisis hacia gobiernos locales de baja población y relativa lejanía de grandes aglomerados urbanos, un ámbito que ha sido tradicionalmente sobrepresentado en los estudios sobre políticas educativas, los cuales tienden a focalizarse en escalas nacionales, provinciales o municipios de grandes centros urbanos. Esta focalización contribuye a diversificar y enriquecer el campo de estudio, ofreciendo una perspectiva empírica y teórica que puede ayudar a corregir eventuales sesgos de escala en la investigación existente. Conclusiones alcanzadas. Las conclusiones sintetizan de manera coherente los hallazgos empíricos conjugados con reflexiones teóricas, ofreciendo una mirada consistente sobre las potencialidades y limitaciones del proceso de descentralización educativa en estos 6 municipios. Si bien es un avance fundamental el trabajo de indagación realizado, consideramos que aún tiene mucho potencial para desarrollos futuros. Por todo lo expresado, se recomienda publicar la tesis por los medios que la UNS considere pertinente. Dictamen final, el jurado considera distinguido el trabajo presentado, calificándolo con una nota cuantitativa de 9 puntos. Ahora sí. Voy a dejar de compartir pantalla. Como les comentaba, bueno, felicitaciones a la nueva magíster de este departamento. La verdad que para nosotros es un orgullo cada egresado de nuestros programas de posgrado, así que felicitarte. Vamos a dar lugar a unas breves palabras por parte de la directora de Lorena, la doctora Valentina Vigo. Los que están virtual no la ven, pero mover la cámara es una logística un poco complicada, así que les pido disculpas por eso. Valen. Bien, bueno, muchas gracias por la presentación, Lore. Solamente quiero agregar o decir que felicito a Lorena por haber tenido la paciencia de sobrellevar el proceso de elaboración de la tesis. Estuvo implicado porque la iniciamos en el medio de la pandemia, o sea, con las restricciones completas. Y ahí empezamos, digamos, ella empezó a pensar que podía ser un momento adecuado para iniciar la tesis, bueno, porque estaba más liberada de todo lo que era la agenda cotidiana, las clases y demás, pero después, cuando sobrevino el trabajo de campo y había que de ese trabajo de campo sacar ideas que fueran no triviales, ¿no? Que uno, digamos, que no sea pensamiento común y corriente y tratar de compaginar algunas hipótesis que uno traía y algunas ideas y tratar de contrastar eso con los actores en campo era lo difícil. Y ahí, bueno, hubo momentos de zozobra, hubo momentos de decir, no sé si esto va a tener un buen final. Digo, bueno, hay que insistir. Sé que eso estuvo laborioso, sobre todo, además, después trabajando plenamente, ¿no? Porque después de que las restricciones se levantaron, hubo que volver a toda la rutina con todas las cargas de familia y demás. Sé que fue difícil, fue difícil también tolerarme a mí, que soy muy intensa con algunos aspectos y obsesiva con otros, entonces eso también es complicado. Así que bueno, te felicito por todo, por haber sobrellevado esto y por haber tenido el coraje de llegar hasta el final, a pesar de que fue largo. Fueron más de 5 años. Así que bueno, ahora sí, a disfrutar. Bueno, gracias Valentina, agradecerte por parte del departamento el acompañamiento que, como dije al principio, sé que fue continuo y muy meticuloso, como es usual en vos. Vamos a dar lugar a las palabras de María Emilia, que es la directora de la maestría. Bueno, agradecerles al jurado externo, muchas gracias por los dictámenes, por el detalle en la lectura, al jurado local, y bueno, muchas gracias a Valentina por el acompañamiento. Se notó en el producto final, ¿no? En el apoyo que recibió Lorena, así que bueno, para nosotros, como le dije ayer en la difusión en estos últimos días en la maestría, para nosotros es una fiesta cada vez que hay una defensa, es un gran logro. Nosotros tenemos un perfil de alumnos que no son alumnos que se dedican con exclusividad
al cursado de la maestría ni a la escritura de la tesis, sino que en general los alumnos que tenemos, el perfil del alumnado que tenemos, es gente que trabaja en campo, que está próximo a las cuestiones territoriales, a las problemáticas, así que nos une la pasión por el territorio, por las problemáticas, por entender, así que bueno, lo cual es doblemente meritorio. Así que felicitaciones, Gabriela. Muchas gracias, Emilia. Bueno, y ahora sí, la palabra más importante, la de la nueva magíster. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a Emilia. Emilia me llamó infinitas veces, yo fui alumna, pero es un rol que es necesario. Yo fui alumna de la primera corte que tuvo la maestría en el 2004, yo estaba recién recibida de la carrera de grado, de la licenciatura. Mi vida era mucho más sencilla, solamente me dedicaba a trabajar y a estudiar, y en ese momento cursé la maestría. Y después, bueno, distintas cuestiones de la vida me llevaron para Saligueló, y bueno, ahí cuando decido comenzar la tesis, siempre supe que si hacía un tema iba a ser sobre educación, porque trabajo en la UPSA hace más de 20 años y todos estos territorios los recorro, durante mucho tiempo empecé a percibir que algo había, que algo pasaba, que algo iba a cambiar de acuerdo a las decisiones que se tomaban, y es lo que traté de reflejar en la tesis. Y bueno, le tengo que agradecer a Valentina, porque es una persona, además de la capacidad que tiene, digamos, de conocimiento, es muy empática, te acompaña y se pone en tu lugar, porque durante tantos años pasan distintas situaciones familiares con los hijos, de enfermedades y demás, y bueno, eso ayuda también a que uno pueda sobrellevar todo ese proceso. Así que bueno, estoy feliz, gracias a mis compañeras de la UPSO. Así que bueno, gracias. Bueno, y ahora sí, en el rol de secretaria de posgrado del departamento, quiero agradecer enormemente a los 3 jurados. Sé que se tomaron con muchísima responsabilidad la revisión de esta tesis. Tuve la oportunidad de leer los dictámenes y ver lo puntillosos que fueron cada uno de ustedes. Sé que es una tarea que lleva muchísimo tiempo. Hoy ya usamos casi de 3 horas de sus agendas, que sé que tampoco es sencillo, así que volver a agradecerles, sobre todo en un contexto donde este trabajo no es remunerado, y en el contexto de los salarios, en el marco de la educación, hacer trabajos no remunerados y encontrar gente que acepte hacerlos y los haga con el nivel de compromiso y detalle que lo hicieron ustedes, créanme, desde este lado no es tan usual ni tan sencillo, así que realmente reconocerles la labor enorme que hicieron. Los vamos a molestar, en este caso Celes los va a molestar con un mail adicional para darle las indicaciones de la firma del acta, para no tener que volverlos a molestar porque está mal hecha, así que les pedimos disculpas por el nivel de detalle, pero es para asegurarnos de que sea una única vez y no volver a molestarlos. Y bueno, por supuesto, recontra felicitaciones, Lorena. Yo valoro muchísimo esto del trabajo que se tomaron tanto vos como Valentina en tiempo récord, de hacer un montón de correcciones y de tomar la perspectiva de los jurados, que tampoco es tan usual, así que otro reconocimiento por ahí. Y por supuesto a María Emilia, que yo siempre digo, nosotros tenemos muchos programas de posgrado, todos los directores son muy buenos, pero Emilia siente la maestría como si fuese un hijo de ella, y lo que dice Lorena de que llama a los alumnos y los sigue y los acompaña es real, así que esto no podría haber sido de esta manera si no hubiese estado Emilia atrás, así que agradecerle a Emilia también por eso. Y bueno, ahora sí, les deseo un muy buen fin de semana largo. Lorena se irá a festejar a Saligueló con su familia, que pobre se tuvo que venir sola, así que imagino la están esperando, y espero tengan un muy buen día todos los que están del otro lado. Muchísimas gracias. Muchas gracias al jurado. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones. Felicitaciones a la magíster, y lo que precisen de nuestra parte. La Universidad Pública Argentina es una cosa maravillosa y hay que defenderla a como dé lugar. Un gustazo. Muchas gracias. Felicitaciones. Hasta luego, muchas gracias.